Hola, qué bueno saber que estás conectado hoy a Global Ministries en nuestro servicio online y feliz de que puedas conectarte de cualquier lugar. Quizá alguno de ustedes está en la cocina desayunando, otro está en la sala de su casa, otro quizá está en su cuarto, otro quizá puede que esté hasta en el baño, no lo sé, o en su automóvil. Y hoy estamos en la segunda parte de esta serie que hemos denominado La Biblia para adultos. Y como lo decía la semana pasada, esta es una serie para adultos, los cuales cuando conocieron la Biblia eran niños. Pero también es una serie para adultos, quienes conocieron la Biblia a través de adultos, los cuales conocieron la Biblia cuando eran niños y enseñaron desde esa experiencia, desde esa perspectiva. Otra razón por la que hemos creado esta serie es porque la mayoría de los cristianos e incluso personas de otras religiones conocen historias de la Biblia, pero no todos conocen la historia de la Biblia. Entonces, entender cómo obtuvimos la Biblia es casi tan importante como saber qué contiene esta. El trasfondo de la historia arroja luz sobre la historia. Y este es un tema donde puede que los niños, si me escuchan algunos niños, puede que ellos estén aburridos, pero para adultos es un asunto muy importante. De hecho, la razón por la que muchos descartan las historias de la Biblia o el cristianismo es porque aun cuando les contaron historias de la Biblia, no conocieron cómo llegó la Biblia a nosotros. Es más, muchos que te contaron historias de la Biblia ni siquiera conocieron la historia de la Biblia. Y es tan importante que sepamos cómo llegó la Biblia a nosotros. Quizás es el mayor problema que muchos enfrentan en cuanto a la fe y la causa por la cual rechazan tan fácilmente lo que está contenida en ella. Porque ¿cómo conseguimos esto? La Biblia es tan importante como lo que ella misma contiene, lo que contiene esto. El trasfondo de la historia nos va a dar luz sobre la historia que la Biblia cuenta. Ahora, parte del desafío al cual me enfrento hoy es este. La manera en cómo obtuvimos nuestra Biblia no es la misma manera en cómo el mundo obtuvo la Biblia. Así que cuando quizá a ti te regalaron tu primera Biblia, no sé si fue como a mí me regalaron una Biblia muy parecida a esta, tenía un forro, y como lo decía la semana pasada, de cuero, imitación legítima, ¿ok? Y entonces tenía mi nombre escrito en letras, a ver, lo sabrás, sí, en letras doradas, ¿no? En letras doradas. Y sabe, tenía mi primera Biblia, igual que nuestras Biblias cuando las recibimos, entonces tenemos las escrituras judías, las escrituras cristianas, todo bien estructurado con capítulos y versículos, los mapas, el índice, la concordancia. Ahora bien, si le preguntara a cada uno de ustedes de dónde vino la Biblia, estoy seguro que obtendría tantas respuestas diferentes como personas conectadas en el día de hoy. Y tendría tantas respuestas locas sobre cómo surgió la Biblia. Por eso para muchos es tan fácil descartar lo que ella contiene. Ahora bien, solo para comenzar, Jesús no escribió la Biblia. Y esto es información nueva para algunos que hoy están conectados. A diferencia de los profetas o maestros de otras religiones, como Mahoma, quien escribió el Corán, Jesús no escribió la Biblia. Sin embargo, Jesús es la razón por la cual tenemos la Biblia. Y quiero que comprendas que esto y lo abraces. Jesús es la razón por la que tenemos la Biblia. Sin Jesús no existiría la Biblia y lo vamos a entender mejor a medida que vamos mirando esta serie. Ahora bien, la historia de la Biblia, no de la humanidad, no comienza con el Génesis, sino que comienza cuando los discípulos descubren que Jesús se levantó de la muerte. La historia de la Biblia comienza cuando el sepulcro de Jesús fue encontrado vacío. Si Jesús no hubiese resucitado y hubiese permanecido muerto, debes entender que no existiría la Biblia.
La razón por la cual estos testigos oculares y quienes estuvieron cerca de ellos decidieron documentar la historia de Jesús y sus enseñanzas no fue porque Jesús fue crucificado injustamente, sino por las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo. Es más, su muerte lo único que demostró para aquel momento es que él no era quien decía ser. No era quien sus seguidores esperaban que fuese. Quien dijo que era la resurrección y la vida, el Mesías, el que implantaría un reino. Al morir en la cruz los decepcionó. Ahora, cuando la tumba fue encontrada vacía y sus discípulos lo vieron vivo, estos, que eran cientos y que se reunían con él a la orilla del Jordán, porque no estoy hablando solo de los apóstoles, estos que habían huido por miedo para salvar sus vidas, comenzaron a proclamar lo que habían visto. Después de ser hombres atemorizados, se volvieron tan valientes al ver que su maestro había resucitado de la muerte. Un Salvador resucitado. Ellos no lo habían leído, ellos no lo habían escuchado, ellos lo estaban viendo, eran testigos presenciales. Luego de haber visto esto, la iglesia arrancó sus actividades. Los eventos en torno a la vida de Jesús comenzaron a ser documentados. ¿Sabes dónde comenzó la iglesia? En la misma ciudad donde Jesús fue arrestado y donde dentro de sus muros fue condenado a muerte y crucificado a las afueras de esa misma ciudad y sepultado en ella. Esa ciudad había gritado: "Crucifícale". Sus seguidores corrieron para salvar su vida. Apenas pocos días después, la iglesia arrancó. Ahora, hablamos la semana pasada que es tan inusual que una persona que no es tan conocida, que no nació con una corona, que no nació en un palacio, se escriban diferentes registros sobre su vida. Es más, no tenemos ningún caso de la historia antigua donde de una persona se hayan escrito diversos relatos o biografías diferentes, y mucho menos en la antigüedad. De Jesús tenemos 4 relatos de diferentes autores. De Jesús tenemos entonces tanta información. Jesús visto desde la perspectiva histórica fue un don nadie. Y a menos que las declaraciones que hizo sobre sí mismo sean ciertas, no hay razones para escribir acerca de él si no hubiese resucitado. De hecho, si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, hay algo que tenemos en común. Si no es el Hijo de Dios, entonces es un don nadie. Y si es el Hijo de Dios, entonces la muestra de que lo es que resucitó. La razón por la que alguien se sentaría a escribir la historia de Jesús es porque resucitó de la muerte. La semana pasada hablamos de aquellos que escribieron. Y ellos nos dejaron documentos que registraron la vida de Jesús. Y entre ellos tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si no estuviste la semana pasada, te invito a entrar en mi canal YouTube, al canal YouTube de Global, y allí entonces repasar lo que vimos la semana pasada. Estos documentos fueron escritos en diferentes años, en diferentes lugares. Estos documentos inmediatamente fueron considerados por los cristianos valiosos, confiables, sagrados e inspirados. E inmediatamente fueron considerados como las Escrituras. Y es importante entender que cuando estos documentos los cristianos del primer siglo los tenían, los reunieron, aún no existía la Biblia. Existían escritos muy valorados por la iglesia. Es más, estos cristianos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para protegerlos. Allí fue donde quedamos la semana pasada, en las persecuciones de los cristianos por los emperadores romanos. Ahora, a medida que entonces muchos se convirtieron, miremos que Pablo y otros dejaron el territorio de los judíos y llevaron el mensaje de Jesús a los gentiles.
La más grande transición para los gentiles comenzó por aceptar el cristianismo con la noción de que solo había un Dios. Ahora, esto es obvio para nosotros, pero para el mundo antiguo no judío era inimaginable. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a leer las culturas antiguas antes de Jesús, todas eran politeístas. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los ancestros. Adoraban diferentes dioses. Los ancianos no se convertían de una religión a otra. Solo añadían nuevos dioses a sus altares. Tenían tantos dioses que añadir uno nuevo no hacía la diferencia. Y la semana pasada les dije que a los romanos no le importaba en qué creías, pero sí les molestó en lo que los cristianos no creían. Por eso era la razón por la cual no rendían culto a César. Los cristianos predicaban: tienes que abandonar a todos tus dioses. Por lo tanto, los césares se hicieron dioses, dioses en forma humana, y los romanos los adoraban, pero los cristianos se negaban a hacerlo. En los siglos I y II, los cristianos eran considerados ateos. Ellos no creían en los dioses, no tenían altares, ellos solo adoraban a Jesús. Ellos se inventaron a vista de los romanos un nuevo Dios que decía ser el único. El cristianismo se extendió por el mundo entero. La idea de que hubiera un solo Dios les pareció a todas estas culturas nueva e insólita. Ahora, esta es una parte muy importante en nuestro recorrido y puede que nadie te la haya contado, de lo cual hablaremos un poco más la semana que viene. Escucha, cuando los gentiles se enamoraban de algún judío en particular, se enamoraban de los textos sagrados de los judíos. Cuando un judío les agradaba, no solo les agradaba ese judío, sino que les agradaba las escrituras que ellos tenían. Ahora, debes saber algo muy importante. Antes de Jesús, salvo en muy pocas excepciones, los gentiles no se interesaban en los textos sagrados judíos. Y había muy buenas razones para esto. Uno, los judíos comían distintos alimentos al resto de la gente. Los judíos no trabajaban el sábado. Un judío jamás permitiría que tú te casaras con uno de sus hijos. Ellos no se sentaban a comer con alguien que no era judío. Conocemos el caso de uno de los seguidores de Jesús, Pedro, quien 15 años después de la resurrección de Jesús jamás había entrado en casa de un gentil y probablemente jamás habría invitado a un gentil a su casa. Si este era Pedro, que ya se había convertido al cristianismo, pero era judío, imaginen cómo eran los judíos entonces en ese tiempo. Esto nos muestra cómo los judíos se mantuvieron alejados de los demás y concentrados en sí mismos. Esto no solo era así en Jerusalén, en Judea, en Samaria y las ciudades de Palestina, sino en todas las grandes ciudades donde habían comunidades judías, sea en Corinto, en Éfeso, en Roma. Apenas unos pocos se interesaron en los judíos, su religión y sus escritos, hasta que fueron introducidos en las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de Pablo. Así que debes estar claro de algo. Nunca la gente se interesó en la Torá o en los primeros escritos judíos o en la ley, los profetas. No. El mundo comenzó a interesarse en las enseñanzas de los judíos o en las escrituras de los judíos porque los evangelistas escribieron de Jesús y él fue judío, y porque el apóstol Pablo discutió muchos temas que tenían que ver con los judíos. Ellos se enfrentaron al apóstol Pablo y Pedro juntos con otros testigos presenciales de la resurrección. Y cuando descubrieron que sus escritos, llamados la ley y los profetas, estos escritos eran la historia de fondo de su nueva fe. Ahora, los gentiles
no estaban interesados en el judaísmo. Esto más bien causó problemas al cristianismo. Los cristianos estaban interesados en encontrar a Jesús en los escritos del pueblo judío, porque Jesús provenía de ese pueblo. Ahora, debemos entender que en el siglo I, II y III los cristianos fueron perseguidos. Quizá cabe aquí una pregunta. ¿Por qué? Si los judíos adoraban a un solo Dios y nunca habían declarado a César como su Señor, ¿por qué no fueron perseguidos como los cristianos? Esta es la razón. Roma honraba las cosas antiguas y ellos reconocían que las creencias judías eran más antiguas que las de ellos, más antiguas que Rómulo y Remo, que eran más antiguas que el Partenón griego, que sus escritos eran más antiguos. Entonces no honraron a Yahvé como Dios, no honraron el hecho de que ellos, los judíos, declararon que solo existía un Dios, pero sí honraron el hecho, los romanos, de lo antiguo, y pasaron por alto esto en los judíos y por eso no los persiguieron. Así que los gentiles que se habían hecho cristianos comenzaron en el siglo II, en el siglo II, a indagar a ese pueblo de donde provenía Jesús y sus escritos. Para su sorpresa, ellos descubrieron que los judíos, cuya religión era más antigua que las religiones que jamás se habían conocido, más antigua que los griegos o romanos, siempre había creído desde el principio en un Dios, Yahvé. Y las implicaciones fueron las siguientes: que toda religión que adoraba a múltiples dioses, aquellas que adoraban a sus ancestros, estaban errados. Los judíos sabían eso desde el principio. Abrieron así el primer rollo de la Torá, estos gentiles, la primera línea, la primera sección, y esto haría que el mundo antiguo se replanteara todo. ¿Y qué encontraron? Génesis 1:1. En el principio, Dios. Y sabe, cuando estos hombres que venían de culturas politeístas comenzaron a indagar los escritos judíos, la Torá, se preguntaron, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? En el principio Dios, en el principio para ellos existían dioses, un Dios. Ahora, no debemos perder, por favor, las implicaciones que esto tuvo en este tiempo. Lo primero que debemos comprender es que la palabra Génesis significa origen en griego. Moisés era el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, en los siglos XIX y XX se hicieron descubrimientos arqueológicos que crearon dudas en cuanto a los orígenes de los relatos que están en Génesis sobre la creación. Textos de los egipcios, babilonios y cananeos sobre la creación fueron descubiertos por arqueólogos, y cuando los leyeron, todos esos jeroglíficos, descubrieron que eran similares al relato del Génesis. Así que la posición de estos científicos e investigadores fue: los hebreos tomaron prestados relatos sobre la creación. Ellos dijeron, mira, se parece mucho, aquí dice que la tierra tuvo un principio, y los hebreos también dicen que la tierra tuvo un principio. Y estos investigadores dijeron, ¿por qué tomar en serio los escritos de Génesis si son tan parecidos a los de otras culturas? Y esta idea luego fue dejada de lado. Y tú preguntarás, ¿por qué la dejaron de lado? ¿Por qué ya los científicos no dijeron que los judíos tomaron de los relatos antiguos? Porque no solo se trata de que Génesis no toma prestado de otras culturas mitos de la creación. La verdad es que en Génesis se muestra un desconcertante contraste con otros antiguos relatos sobre la creación, y lo vamos a ver muy claramente a continuación. En Génesis hay una visión del mundo en sí mismo.
Génesis es una visión del mundo en sí misma, es una visión extraordinaria del mundo, adelantada a sus tiempos. Yo quiero que tú comprendas. Moisés escribió en el año 1400 antes de Jesucristo. Para ese momento todas las culturas son politeístas. Y él está hablando acerca del origen de todo el universo. Y en medio de esa cultura politeísta, alguien escribe Dios creó, hablando de un único Dios. Ahora, volvamos a la comunidad científica. La comunidad científica moderna no cayó en cuenta sino hasta 1927, cuando un clérigo belga sugirió por primera vez la teoría llamada la teoría del Big Bang. Esta teoría dice que el universo tuvo un inicio. Ahora bien, desde los tiempos de Aristóteles, en el siglo IV, se suponía que el universo siempre había existido y se mantenía sin cambio. Es más, si tú lees la historia de Albert Einstein, sostuvo esta teoría. Esto era lo que la ciencia planteaba. El universo siempre ha sido así. Nunca ha cambiado. Con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965, la cual es una forma de radiación electromagnética que llena el universo por completo. Una vez que esto se descubre, y puedes googlearlo, ¿no? Radiación de fondo de microondas, la ciencia abandonó por completo esta creencia. También algo que movió a que se rompiera con todo fue el telescopio de Hubble. Porque el telescopio de Hubble comenzó a medir si las estrellas se movían y descubrieron que el universo se estaba expandiendo. Y si se estaba expandiendo, quiere decir que hubo un principio. Así que los científicos acordaron que en una billonésima parte de segundo, y escúchame, esto es incomprensible para la mente humana. Imagina picar un segundo en un billón de partes. Y luego tomas una parte de ese billón y lo picas en un billón de partes. Y tomas que ese fragmento de tiempo, los científicos dicen que en ese fragmento de tiempo el universo se expandió de una manera exponencial a una velocidad incomprensible, de un diminuto tamaño original, como un grano de frijol, a un tamaño astronómico. Ahora, eso estaba escrito miles de años antes en el Génesis. Cuando Moisés escribe y dice, en el principio Dios. Todo lo que tiene un principio tiene un porqué. Y por eso a la sociedad científica le costó entender que el universo había tenido un principio, porque todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Tiene una causa. Hoy en día el debate recae en si este porqué era personal, con algún propósito y si era intencional. Ahora, hay algo que se nos escapa en este escrito de Moisés y que Moisés está asumiendo por nosotros. Entendamos, Moisés está construyendo un caso que ya no es necesario porque su argumento finalmente tuvo éxito. En Génesis, Moisés no estaba tratando de explicar cómo creó Dios los cielos y la tierra, y aquí es donde nos confundimos. Por eso muchos piensan, bueno, Génesis debería explicar cómo fue que lo hizo y rebatir de esa manera la evolución. En aquel momento en que Moisés escribe, para nadie era lógico que el universo haya sido creado por sí mismo. No había ese tema. En el momento en que Moisés escribe, Moisés entonces muestra que existe un único Dios a las culturas politeístas de aquella época. Moisés nos estaba diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, no los dioses,
que un Dios, un único Dios, fue quien lo hizo. En el principio, Dios. Y este es el punto de Moisés. No fueron creados por el dios egipcio Amon-Ra o el dios babilónico Marduk, no, o el dios o Zeus, no. No fue creado por Marduk, quien cabalgó en sus corceles en una épica batalla de dioses. Fue una matanza sin piedad. Según el mito babilónico, Marduk venció a la diosa Tiamat lanzándole una flecha en su boca. Luego él desmembró su cuerpo, creando así los cielos con la parte superior y creando la tierra con la parte inferior de Tiamat. Yo me imagino que la escuela dominical debió ser muy interesante para los niños babilónicos, ¿no? Diciéndose entre sí, la próxima semana no nos podemos perder lo que viene. Así que, en el principio Dios creó, Dios lo hizo, los cielos y la tierra. Algo que luego tiene que reconocer la ciencia. La ciencia dice, oh, tomó miles de años. Y entonces luego tuvieron que reconocer, no, fue en una billonésima parte de un segundo. El relato de Génesis no tiene nada que ver con los mitos de la creación egipcios, babilónicos o los mitos de los cananeos, en los que los dioses se creaban a sí mismos a partir de partes de cuerpos y fluidos. Esto nos lleva a la siguiente noción épica y adelantada a los tiempos que encontramos en el libro de Génesis. La historia babilónica de la creación. Quizá tú hayas oído hablar de un poema que encontraron los arqueólogos llamado Enuma Elish, y que significa cuando está en lo alto. Y asegura que la raza humana fue creada para servir a dioses flojos. Luego de ser nombrado líder de los dioses, Marduk, mira, el dios de los babilónicos, dijo lo siguiente: amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura salvaje, hombre se llamará. Estará al servicio de ¿quién? No de Dios, sino de los dioses, para que ellos vivan cómodos. ¿Quién iba a vivir cómodos? Los dioses, no el hombre, los dioses, para quien el hombre había sido creado para su servicio. Ahora, la raza humana fue una idea de último minuto de ese dios Marduk para aligerar la carga de los dioses. En consecuencia, los individuos no tenían derecho, esperanza o algún valor por sí mismos. La violencia y las injusticias de los dioses justificaban la violencia y la injusticia de los gobernantes. Por eso cuando leemos la historia antigua, el maltrato a los esclavos, a la mujer, la intolerancia entre unos y otros, lo sanguinario que eran las culturas antiguas, entendemos que actuaban porque así ellos veían a sus dioses. Así que en consecuencia estas culturas solo estaban actuando como sus padres en el cielo. Está claro el contraste que tiene lo que Moisés escribe con lo que estos antiguos escribieron. No hay paralelismo. Es un concepto de Dios creando al hombre que solo aparece en el Génesis y con el cual la raza humana continúa batallando hasta el día de hoy. Y veamos qué nos dice más adelante el escrito de Moisés en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen. A nuestra imagen. En los textos judíos, el ser humano es la cumbre de la creación. En los textos judíos, la dignidad se establece desde el principio. Esto nunca había sido dicho. Era algo insólito, no existía paralelismo alguno. Lo que viene a continuación es igualmente inimaginable. Y dice: hagamos al ser humano nuestra imagen que tenga dominio sobre. No para que sea alabado ni endiosado, sino para que domine sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Es quien administra, quien cuida,
quien dirige, tiene un propósito en esta tierra. Y sigue diciendo Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Recientemente, entonces, la civilización comprendía el extraordinario valor que fue atribuido a los hombres y a las mujeres desde el principio. ¿Recuerdan que les dije que los gentiles no estudiaron estos textos sino hasta el siglo II? Y fuimos distraídos por las consecuencias de los relatos sobre la creación. Y no vimos la magnificencia de estas primeras declaraciones. Estos gentiles llegaron a la conclusión, no fueron los dioses, definitivamente es un solo Dios, y fuimos creados a su imagen y a semejanza. Y yo quiero que tú entiendas, Moisés soltó una bomba. Moisés nos introdujo una visión del mundo radicalmente diferente y sin paralelismos, y nunca antes probado. Escúchame, Moisés abre al mundo una nueva visión, y este podría ser el nacimiento de la regla de oro. Trata a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y las mujeres fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y los negros fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué tal la gente que no me cae bien? Fueron creados a la imagen de Dios. Es una regla que no está reflejada en la naturaleza, ni siquiera en la naturaleza humana. Es una regla que no tenía el poema Enuma Elish. Porque según el poema Enuma Elish, naciste para ser esclavo de los dioses. No había redención, no había vida eterna. Y según los nuevos ateos, naciste para ser un esclavo de tu ADN, sin libertad de elección, sin redención, ni vida eterna. Pero vayamos nuevamente a Génesis 1:1. Recordemos, en el principio Dios creó. Fuimos presentados a un Dios que nos salva, un Dios que nos redime, un Dios que nos provee, un Dios que nunca se da por vencido con nosotros. El Señor nos dio la libertad de escoger y Él honra nuestras decisiones. Y entonces, Él hizo algo no propio de un Dios. Algo que es tan difícil de imaginar. Él trabajó para revertir las consecuencias de una decisión que tomó la raza humana en su contra. Y Génesis 1 nos provee una metanarrativa, una gran historia, un contexto definitivo para la experiencia humana, una visión monoteísta del mundo. De todos los escritos antiguos. Y esto es tan importante, que los gentiles habían estado siguiendo de generación a generación. En el siglo II se encontraron que hay una visión del mundo que responde a las preguntas más importantes de la vida, las preguntas del por qué. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué fue creado esto? ¿Por qué? Es una visión del mundo que responde a las preguntas más importantes. Y la segunda, ¿para qué estás aquí? ¿Y por qué eso importa? No olvides, ¿por qué? ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué? ¿Y para qué estás aquí? ¿Y por qué eso importa? Y quiero que sepas que estás aquí a propósito y con un propósito. No eres el resultado de un conflicto cósmico entre dioses. No fuiste creado por el universo. Dios quería que los seres que Él había creado a su imagen nos conociéramos unos a otros y lo conociéramos a Él. Y cuando llegó el momento adecuado, Él se unió a nosotros. Y siendo Dios se hizo hombre. ¿Y sabes qué? Lloro profundamente en mi corazón para que comprendas cuán importante es abrazar
tu naturaleza, que viene de un creador maravilloso, que abraces tu propósito. Sí, le pido a Dios por eso. Le digo, Señor, que cada hombre y mujer que está mirando esto entienda, fue creado con un propósito. Ahora, me estoy adelantando en la historia. Vayamos de vuelta a los gentiles del siglo I. En la primera línea de la Biblia hebrea, los gentiles, entonces, recuerda, en el siglo II comenzaron a estudiar esto. Descubrieron que los judíos tuvieron razón todo este tiempo. Y esto entonces alimentó su interés en los escritos judíos. Y ellos comenzaron a leer la ley, los profetas, y los hizo que aceptaran y adoptaran rápidamente los textos judíos en sus escrituras sagradas. Y si te preguntas, ¿por qué la Biblia cristiana tiene las escrituras hebreas? Porque se había abonado el terreno para que nuestra Biblia cristiana incluyera en sí a la Biblia hebrea. Esta inclusión no ocurrió sin dificultades, hubo muchas discusiones, pero yo les voy a pedir que no se pierdan la tercera parte de la Biblia para adultos, donde ahondaremos mucho más acerca de este tema. Nos vemos la próxima semana.